Luro, que era un visionario, si bien no era saladerista, como te decía antes, entonces viene a esta zona, tendría algún contacto que le habría dicho que acá había una salida directa por la ribera de la Ría Jo a la bahía de San Borombón. También existía un bloqueo al Río de la Plata, un bloqueo económico francés y también inglés en ese momento. Eso contribuyó a que se desarrolle la zona. Claro, eso contribuyó. Imagínate que desde esos años hasta el año 1900, 1910, el puerto de General Lavalle fue el tercer puerto del país, luego del de Buenos Aires y el de Rosario. Estamos hablando de una época que todavía Mar del Plata recién se fundaba, Bahía Blanca no existía, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces Luro, instalado en esta zona, ya adquiere los saladeros en sumas bastante importantes para la época y funda en 1871, comienza a funcionar el saladero San Pedro, luego el San Carlos un año después y el San León en el 1873. Eran 3 saladeros que funcionaban en esta zona, son unos campos de aproximadamente 90 hectáreas, y siempre la ribera del riacho de la Ría Jo. Ese riacho, a lo largo de 800 metros, él construye un muelle desde donde zarpaban pequeñas barcazas o barcos que por el calado de la ría no podían entrar barcos muy grandes, y hacían el clásico adige, lo que hoy llamamos adige, con barcos de ultramar, en la bahía de San Borombón, en alta mar, ¿no? Bueno, como vos sabrás, los barcos del siglo XIX no son como los actuales que tienen para recarga, no recuerdo bien el nombre como en este momento, pero hoy en día traen de lastre agua, la misma agua del mar, que la cargan y la descargan después para cargar los barcos de transporte, estoy hablando, ¿no? Y en esa época, al no existir los tanques de agua y demás, tenían que venir con lastre los barcos, y el lastre que utilizaban era traer materiales. Por eso es insólito que en 1860 se construyera este quincho con tejas, si vos las ves, son tejas de fabricación francesa, traídas importadas de Francia, más precisamente del puerto de Marsella. Tenés la madera también, que es pinotea, traída de Europa. Salvo los ladrillos, que son ladrillos de horno, que eso sí se fabricaba y lo construían acá en la zona. El resto de los materiales eran los ladrillos refractarios que están en la parrilla, todo en el fogón, todo lo demás es todo traído de Francia, de Francia y traído de lastre por los barcos, así mismo como las piedras. Uno ve estas piedras es muy común verlas acá en la zona de Córdoba, pero uno piensa que en ese momento las podrían haber traído de Córdoba, y no, las traían de Francia, de lastre los barcos. Vos, por ejemplo, si recorres los alrededores de la ría, los costados de la ribera donde estaba construido el muelle de los saladeros, hoy en día podés encontrar vestigios de piedras y demás que los barcos dejaban para descarga del lastre que traían en ese momento. Construcciones, ¿no? Que quedó un aljibe de bastantes dimensiones, que era para usarlo para un reservorio de agua, obviamente, ¿no? Que se utilizaba con el techo de la escuela y de la cancha de pelota Paleta, que era una construcción muy importante de la época,
que según me han contado, bueno, obviamente esto se cuenta de generación en generación, ¿no? De mis bisabuelos y mis parientes y vecinos de acá de la zona que ya han fallecido, obviamente, y me contaban que la cancha de pelota paleta era una construcción, lo que sería un polideportivo hoy en día, ¿no? Con una construcción muy avanzada de la época, ya que tenía piso de baldosas, plateas, una tribuna popular, rejas para que la pelota no le pegara a la gente que iba a ver los partidos donde venían los pelotaris. Se habla que venían pelotaris de Europa a jugar, españoles, todos vascos, ¿no? Vascos franceses y vascos españoles. Acá aprovecho para contarte que Luro, para trabajar en los saladeros, fue a hablar con el gobierno del momento y pedirle que, el gobierno nacional obviamente, no estoy hablando, y pedirle la posibilidad de traer inmigrantes franceses, italianos y también españoles, todos vascos generalmente, muchos vascos franceses, muchos vascos españoles y también algunos italianos. El tema es que el gobierno le acepta traer los inmigrantes, pero luego que los inmigrantes empiezan a llegar al puerto de Buenos Aires, o algunos directamente llegan a Lavalle, en ese momento había aduana en General Lavalle también, el gobierno no le da la posibilidad de alojarlos ni le da terrenos a esos inmigrantes. Entonces Luro los aloja en sus propios terrenos, es decir, construyen sus viviendas a la vera de la ría, es decir, acá se está hablando que en la época de los saladeros llegaron a vivir hasta 5.000 personas en esta zona, en este lugar, no en esta zona, y todo obviamente en construcciones y en edificaciones y viviendas mandadas a construir por Pedro Luro, ¿no? Uno habla y escucha y ve las construcciones que había y recorre la zona y se imagina, en el saladero se trabajaba a las 24 horas, en 3 turnos de 8 horas, y imagina que eso ocurrió durante muchísimos años. Y en realidad el auge de los saladeros no alcanzó a tener ni 10 años, porque a mitad de la década de los 80, del 1880 obviamente, se construyen los primeros barcos frigoríficos. Y obviamente los europeos empiezan a consumir carne congelada y no carne salada. Así que los saladeros, ya Luro se retira de los saladeros, lo deja en sus manos competentes, obviamente, en sus administradores y sus gerentes. Don Tomás Bordes, que era bisabuelo de mi papá, fue gerente de los saladeros, amigo de la infancia de Luro, era también de los Bajos Pirineos franceses, y bueno, él ya se retira a la zona de Mar del Plata, y fue que al principio de la nota vos me preguntabas y yo te decía que sobre Luro, que desde acá había viajado a Mar del Plata y había dinamizado prácticamente, y fue, entre otros, prácticamente el propulsor de lo que hoy es una de las ciudades balnearias más importantes del país, ¿no? Y fue el que logró llevar el ferrocarril a Mar del Plata, y junto con Jacinto Peralta Ramos y Coelho de Meireles, otro de los cofundadores de Mar del Plata, los que impulsaron esa magnífica ciudad. Pero la estadía de Luro acá en Ajó, pues en esa época era Ajó, no era General Lavalle, la estadía de Luro fue muy efímera, es decir, fueron 5, 6, 10 años, y hasta que, bueno, como te decía antes, los barcos frigoríficos hacen que los saladeros dejen de funcionar como tal, si bien continúan hasta fines del 1800, de 1890, 1896, ya los saladeros dejan prácticamente de trabajar, salvo con material es decir, con carne de segunda calidad, diría yo, que era que se vendía a los portugueses y a los brasileños, que era para alimentar a los esclavos.